Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por este hermoso tiempo, el cual usted nos ha permitido el de poder venir a esta transmisión, con el único propósito, con el único motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted, aprender más de su palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo, como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad a los corazones de mis amados hermanos. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias, Señor, le damos. Gracias porque usted es nuestro Rey, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y oramos así en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título «Los días serán acortados en los últimos tiempos», basados en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 22. Y para poder dar inicio a este estudio, les invito por favor a que veamos en la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 22, nos dice así la palabra del Señor: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Aquellos días serán acortados. Nos cita un párrafo de las Sagradas Escrituras. Asimismo, podemos notar que agrega también que, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El acortamiento de los días podemos apreciar en el texto que acabamos de leer, en el que se menciona 2 veces y que nos indica el accionar de Dios. El terrible tiempo de la gran tribulación tendrá un número determinado de días por el bien de los escogidos. Sin embargo, ya que se afirma de manera reiterada el tiempo que durará la gran tribulación, tal como lo veremos en el libro de Daniel capítulo 7, verso 25, nos dice la palabra del Señor: «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo». Luego de leer el presente texto bíblico, podemos notar que dice: «y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo». Esto nos quiere decir, tiempo es igual a 1 año, tiempos es igual a 2 años, y medio tiempo es igual a medio año, siendo en total la suma de los 3 años y medio, el cual también podremos ver que está profetizado en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Nos dice así la palabra del Señor: «También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses». Entonces, como podemos ver, la duración de la gran tribulación, según las Sagradas Escrituras, son de 3 años y medio. Por consiguiente, su duración no podría reducirse sin que Dios contradijera su propia palabra. Por tanto, la idea es que Dios ha determinado que aquellos días de calamidad deban ser acortados antes de que venga la destrucción total. Pero ya que nuestro Señor Jesucristo nos habla de aquellos días y no de la frase escatológica más general, aquel día, por esta razón, vemos que aquí se refiere a días de 24 horas. En ese caso, como ya hemos leído en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 22, podemos ver que Dios acortará de modo sobrenatural las horas y los días a fin de dar a su pueblo protección en estos tiempos de mayor oscuridad. Podemos ver entonces que las Escrituras Sagradas definen este periodo en que aquellos días serán acortados para la gran tribulación que el mundo sufrirá, puesto que aquellos días que vienen para el planeta será un periodo de mucho dolor y a su vez muy temido para muchos.
Es por esa razón que en este tiempo en el que estamos viviendo, Dios quiere guardar a su pueblo para que aquellos días no les vaya a tomar por sorpresa. Es por ello que las Sagradas Escrituras nos recalcan de una manera muy tajante: mirad que nadie os engañe. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos del 3 al 14, y nos dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como pudimos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 3 al 14, vemos que se nos muestra un resumen en cuanto a los acontecimientos previos al fin. Asimismo, podemos ver que en esta época la iglesia o el pueblo del Señor tendrá una oleada de engañadores. Ahora, que surjan engañadores no es una señal específica del fin, porque siempre los ha habido, pero la señal que sí se nos especifica a través de las Escrituras Sagradas es que cuando se acerque el fin de los tiempos, estos estarán en una escala nunca antes vista, pues se levantarán por todos lados, y es por esta razón que la Iglesia del Señor tiene que abrir bien los ojos espirituales ante estos acontecimientos. Es nuestro deber como verdaderos cristianos pedir al Señor sabiduría para poder discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Entonces, veamos a continuación que el creyente será acechado por el error, porque tengamos presente que el enemigo no trata de engañar a los suyos, pues a los suyos Satanás los tiene en la mano. Es por ello que veremos que toda su herejía está dirigida sobre aquellas personas que han encontrado la verdad, aquellas personas que han salido del mundo y han encontrado la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, como podemos notar, a pesar de todo lo que esté pasando en el planeta, el Señor de lo más profundo sacará a su pueblo de la confusión, así como lo sacó de la oscuridad, lo sacará de la penumbra. Asimismo, veremos que los falsos maestros estarán bien metidos y arraigados en las congregaciones, cantando y hasta ministrando. Es por esta razón que nuestra mirada solo debe estar en Jesucristo. Por esto la palabra de Dios es muy fuerte al decirnos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 5 y luego el versículo 11 nos dice la palabra del Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También veremos que el diablo llegará disfrazado de ángel de luz y de esta manera engañará a muchos. Por tal motivo, una de las más grandes señales de los últimos tiempos es que abundará el error, los falsos y los engañadores, llevándose así muchas personas al engaño, sobre todo a los nuevos y débiles en la fe.
Es por esta razón que tenemos que entender que un cristiano que no se alimenta bien espiritualmente con la palabra de Dios es débil, frágil y por ello es un punto perfecto para ser engañado. Por consiguiente, tal como nos menciona las Sagradas Escrituras, el peligro de este tipo de creyentes es que se irán hacia cualquier viento de doctrina. Veamos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es por esta razón que los ministerios fuertes se establecen para que de esta manera este tipo de personas no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Asimismo, un ministerio fuerte se enfoca en establecer a las personas con un conocimiento espiritual de tal manera que cuando vengan los falsos maestros sepan bien cómo distinguirlos. También las Escrituras Sagradas nos habla que cuando comiencen a suceder todas estas señales que nos detalla en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 3 al 14, todo esto será principio de dolores. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 4 al 8, y nos dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Por tanto, debemos tener en consideración que los tiempos antes del fin se caracterizan por las guerras, rumores de guerras, engañadores, terremotos, pestes, hambres, en otras palabras, un caos total. Y es entonces donde nuestro Señor Jesucristo describe todo esto como principio de dolores. Entonces, a continuación veamos lo que será la apostasía en los últimos tiempos. La transcripción exacta de la palabra griega apostasía nos señala en un sentido amplio toda rebelión contra Dios. En otras palabras, no obedecerlo, ya sea por seguir a dioses falsos como lo es la idolatría o la desviación moral de la ley. Asimismo, podemos ver que la ira de Dios está puesta para los hijos de desobediencia. Por tanto, es un periodo el cual Dios reserva para todas aquellas personas que rechazaron el Evangelio. Pero para nosotros, como hijos de Dios, tenemos buenas noticias, una promesa, y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 15 al 18, y nos dice así la palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, después de leer el texto bíblico anterior, en el que se describe con detalles acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo llevará a sus hijos en el arrebatamiento de la iglesia, del mismo modo, en el capítulo 5 se nos habla sobre el día del Señor, es decir, el día de la ira, y esto es para las personas que se quedaron. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 2 al 3, y nos dice así la palabra del Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los olores a la mujer encinta, y no escaparán.
No obstante, nosotros como cristianos, hijos de Dios, no somos puestos para ira, y eso lo podemos ver a través de las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 8 al 9, y nos dice así la palabra del Señor: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, en cuanto termine el tiempo de la gracia, se levantará una gran unidad religiosa, la cual actualmente ya se encuentra tomando fuerza y es conocida como una comunidad de fe global. Asimismo, a través de las noticias podemos observar que recientemente se ha inaugurado la Casa Abrahámica en el Medio Oriente. Por tanto, ya empezamos a percibir que el pacto del anticristo está cada vez más cerca, pero todo esto sucederá cuando la iglesia se vaya, y es allí entonces donde el anticristo se manifestará. Es por esta razón que el espíritu del anticristo ya se encuentra trabajando para unificar todas las religiones en una sola. Entonces, tal como nos menciona las Sagradas Escrituras, la apostasía vendrá antes que el Señor ponga sus pies en esta tierra. Actualmente, no importa si es o no cristiano, si son de la misma fe, no importa de qué religión uno sea, pues según estas personas, todos los caminos llegan a Dios. De eso se trata el ecumenismo, siendo todo esto completamente contrario a todo lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Por tanto, el que no tenga una verdadera convicción y su fe no se encuentre bien cimentada en nuestro Señor Jesucristo, cederá fácilmente, puesto que esta corriente lo arrastrará, porque les importa más el qué dirán de las personas que de Dios. Lo lamentable es que ya se está viendo todo esto y solo la verdadera iglesia de Jesucristo se mantendrá al margen, fuera de este movimiento. Muchos falsos maestros, los cuales se encuentran dentro de las congregaciones, se unirán a ellos, y es por esto que la palabra de Dios menciona claramente que serán vomitados, echados fuera, tal como nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos del 16 al 17, nos dice la palabra de Dios: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero en cambio, a la verdadera iglesia del Señor le dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo también habló en el capítulo 21 de Lucas en cuanto a la gracia. Por tanto, el tiempo de dolores para la iglesia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, como podemos apreciar, la iglesia se encuentra esperando el arrebatamiento, así como las naciones del mundo e Israel se encuentran en un periodo de espera para entrar al tiempo de la ira, siendo ahí cuando el planeta entero y el mismo cielo serán conmovidos. Es aquí cuando viene la Tercera Guerra Mundial y nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos viene sobre el Monte de los Olivos para salvar a Israel y a las naciones supervivientes de aquella hecatombe, iniciando así de esta manera con ellos su reino milenial aquí en la tierra. Entonces es aquí donde a continuación veremos el acortamiento del día para hoy. Entonces, si analizamos todo lo que ocurrirá para la gran tribulación, es necesario que hoy mismo veamos con mucho cuidado el acortamiento del tiempo. A medida que nos vamos acercando cada vez más a la semana 70 del libro de Daniel, veremos que esta profecía se irá poniendo cada vez más fuerte, como anunciando que en cualquier momento los días de gran tribulación estarán llegando a la tierra. Es por esa razón que Dios ha sido y sigue siendo paciente para con nosotros en la actualidad, porque sabemos y conocemos que mientras la iglesia de Jesucristo esté aquí en la tierra, la apertura de los sellos descritos en el libro Apocalipsis capítulo 6 se encuentran detenidos.
Es por ello que Dios sigue siendo paciente para con el mundo, pues desea que todos procedan al arrepentimiento, como nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como podemos ver, Dios no desea que nadie perezca, y es por esta razón que nos ha venido advirtiendo mediante varias señales que su iglesia debe prepararse para salir de todos estos eventos que serán desatados sobre la faz de la tierra. En estos últimos tiempos pareciera que nuestros días han sido reducidos a casi nada, y de hecho así lo es. La profecía bíblica ya se encuentra entrando en acción. Es por ello que no debemos tener temor de lo que ha de venir al mundo. Por tanto, ese sentir de que nuestros días son cada vez más cortos son parte de la profecía bíblica, la cual ya se encuentra entrando en acción en estos últimos tiempos. Recordemos que somos la generación del arrebatamiento de la iglesia, y nuestro deber como verdaderos cristianos es orar y velar en todo tiempo, permanecer siempre alertas, predicando la palabra de Dios hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por el mensaje de su palabra. Asimismo, le pedimos que todo lo que hayamos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos también a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Padre amado, asimismo te pedimos que nos ayudes para que cada día podamos alcanzar a más personas para Cristo. Ayúdanos también, oh Dios, a mantenernos siempre alertas, vigilantes, hasta que usted venga por nosotros. Gracias le damos, oh Dios, gracias le damos por su poder, por su amor, por su bondad y su infinita misericordia. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Y oramos así, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.